La vida, a veces, puede cambiar en cuestión de segundos. Basta una palabra dicha con rabia, un gesto de desprecio o una decisión tomada en un arrebato para que todo se rompa. En el corazón de Madrid, entre los muros de un palacete lujoso en el barrio de Salamanca, una historia estaba a punto de comenzar, marcada por el orgullo, el dolor y un secreto escondido en lo más inocente, los ojos de un niño. Don Esteban Montero era uno de los empresarios más poderosos de la capital. Su fortuna se levantaba sobre rascacielos, constructoras y negocios que nadie se atrevía a cuestionar. Para muchos, era el ejemplo de éxito, elegante, frío y dueño de una seguridad que imponía respeto. Pero detrás de esa imagen impecable, se escondía un hombre atrapado en sus propias heridas, con un carácter explosivo y un corazón endurecido por decepciones del pasado. A su lado, en silencio, trabajaba desde hacía 3 años Clara Navarro, una joven madrileña de origen humilde, hija de un pequeño panadero de barrio y de una madre que había dedicado su vida a limpiar casas ajenas. Clara no tenía grandes lujos ni aspiraciones de riqueza. Lo único que deseaba era poder mantener a su madre enferma y ofrecerle una vida digna. Su mayor alegría, sin embargo, no provenía del dinero, sino del pequeño Tomás, el hijo de Esteban. El niño, de apenas 1 año y medio, se aferraba a ella como si Clara fuera algo más que una empleada. Era su refugio, su calma, casi como una segunda madre. Pero esa tarde, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Esteban había regresado furioso de una reunión de negocios. Su rostro mostraba un rictus de rabia. Sus pasos retumbaban en el mármol y sus palabras estaban a punto de derrumbar el mundo de Clara. «He tenido suficiente», tronó su voz en el amplio salón. «No quiero verte más en esta casa. Estás despedida». Clara quedó paralizada, con Tomás en brazos. No entendía de dónde venía aquella acusación, ni qué había hecho mal. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se obligó a contenerlas frente a la mirada dura del hombre que tenía delante. «Señor Montero», murmuró con un hilo de voz, «por favor, no entiendo. ¿Qué he hecho?». Esteban no respondió de inmediato. Su rabia no tenía lógica. Estaba nublada por la frustración de sus negocios y la desconfianza que cargaba como un peso eterno. Para él, todos lo traicionaban tarde o temprano, y había aprendido a cortar cualquier lazo antes de sentirse vulnerable. Y Clara, sin culpa alguna, había quedado atrapada en ese torbellino de orgullo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Tomás, el pequeño que hasta entonces había permanecido tranquilo en brazos de Clara, rompió a llorar con una fuerza desgarradora. Pero no era un llanto cualquiera. El niño estiró sus manitas hacia Esteban y con palabras torpes pero claras, soltó lo que nadie esperaba escuchar. «¡Mamá! ¡Clara!». El silencio que siguió fue como un trueno apagado. Esteban se quedó inmóvil, como si el mundo entero se detuviera. Clara sintió que el corazón se le salía del pecho, y aquel niño, inocente y puro, acababa de pronunciar la palabra que lo cambiaría todo. Lo que debía ser un simple despido se convirtió en el inicio de un misterio. ¿Por qué Tomás llamaba mamá a la joven empleada? ¿Qué verdad dormía escondida detrás de esa palabra? Y lo más inquietante, ¿qué destino unía realmente a esas 3 vidas en medio del lujo, el dolor y los secretos del pasado? Las palabras de Tomás aún retumbaban en la memoria de Clara cuando esa noche regresó a su pequeño apartamento en el barrio de Vallecas. El contraste entre el lujo del palacete de los Montero y las paredes humildes de su casa era tan brutal que a veces parecía que vivía en 2 mundos distintos. Allí, entre azulejos antiguos y muebles heredados, la joven se quitaba el uniforme, respiraba hondo y volvía a ser simplemente Clara Navarro, la hija de un panadero que soñaba con algo más que sobrevivir. Su madre, doña Teresa, la esperaba sentada en un sillón desgastado, con una manta sobre las piernas. La enfermedad había debilitado su cuerpo,
pero no su espíritu. Cuando veía a su hija entrar, siempre encontraba fuerzas para sonreír. «¿Cómo estuvo tu día, hija?», preguntó con esa dulzura que solo una madre puede conservar incluso en medio del dolor. Clara no quiso preocuparla, así que ocultó la tormenta que vivía en su interior. Se limitó a besarla en la frente y a decirle que todo estaba bien. Pero en lo más profundo de su corazón, sentía que el suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. ¿Qué haría ahora si perdía aquel empleo? Era lo único que sostenía su hogar, lo único que le permitía pagar los medicamentos de su madre y mantener la nevera con algo más que pan y leche. Sin embargo, había algo más que la mantenía despierta en las madrugadas. No era solo el miedo a la pobreza ni la angustia de quedarse sin trabajo. Era el recuerdo de Tomás. Ese niño que se aferraba a ella con una ternura inexplicable, como si existiera un vínculo secreto que iba más allá de las horas que pasaban juntos. Clara no podía quitarse de la cabeza la palabra que él había pronunciado frente a Esteban: mamá. ¿Por qué la llamaba así? ¿De dónde venía esa conexión tan profunda? Mientras se servía una taza de té barato, Clara pensó en sus propios sueños. De niña había querido estudiar enfermería. Siempre había sentido la vocación de cuidar a los demás, de aliviar el dolor ajeno. Pero la vida no le había dado esa oportunidad. La falta de dinero y la enfermedad de su madre habían truncado aquel anhelo, obligándola a aceptar cualquier trabajo que se presentara. Y aunque limpiar la casa de un millonario no estaba en sus planes, había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en lo cotidiano. Las risas de Tomás, los paseos por el retiro en los días libres, la sensación de que de alguna manera estaba dejando huella en la vida de aquel niño. Lo que Clara no sabía era que Esteban, desde su propio despacho, también se encontraba atrapado en una contradicción. Aunque intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta al despedirla, no podía borrar de su mente la escena del pequeño llamando mamá a la muchacha. Esa palabra lo había atravesado como un cuchillo. En el fondo, Esteban escondía más secretos de los que estaba dispuesto a admitir, y la voz de su hijo parecía haber tocado la herida más profunda de todas. Las horas pasaban, y mientras Madrid se iluminaba con las luces de la Gran Vía y el bullicio de los bares, Clara se quedaba mirando por la ventana de su apartamento, preguntándose qué sería de su vida al día siguiente. ¿Sería capaz de volver a presentarse en la mansión Montero? ¿Tendría fuerzas para rogar por su trabajo, aún después de la humillación sufrida? Su madre, con la sabiduría que da la experiencia, rompió el silencio de la noche. Clara, recuerda que en esta vida, lo que parece un final muchas veces es solo el comienzo. No tengas miedo de la verdad, hija, porque la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Clara no entendió del todo aquellas palabras, pero las guardó en el corazón. No sabía que muy pronto los secretos del pasado iban a resquebrajar la vida de todos, y que ella estaba destinada a descubrir un lazo tan profundo que ni el dinero, ni el poder, ni la rabia de Esteban serían capaces de destruir. La mañana siguiente, el aire en Madrid parecía más frío de lo habitual. Clara caminaba apresurada hacia la mansión Montero con el corazón encogido y las palabras de su madre resonando en su mente. Llevaba el uniforme impecablemente planchado, como si ese detalle pudiera darle fuerzas frente a la dureza de Esteban. Cada paso que daba por el barrio de Salamanca la hacía sentirse más pequeña, rodeada de edificios señoriales, coches de lujo y miradas altivas que parecían recordarle que ella no pertenecía a ese mundo. Cuando llegó, el portón de hierro estaba entreabierto. Un silencio extraño envolvía la casa. Al entrar, escuchó el llanto de Tomás. Un llanto desgarrador, distinto al capricho de un niño malcriado. Era un llanto que pedía auxilio, un clamor desesperado. Clara corrió escaleras arriba y lo encontró en su cuna, con la cara enrojecida y los brazos extendidos hacia ella. En cuanto la vio,
El pequeño se calmó de inmediato, como si su mera presencia fuera suficiente para ahuyentar la tormenta. Se aferró a su cuello con una fuerza inesperada, enterrando el rostro en su hombro. Clara lo meció con ternura, sintiendo cómo su propio corazón se aceleraba. Era como si ese niño llevara grabada en su alma la certeza de que ella era más que una simple empleada. Pero la escena fue interrumpida por la voz helada de Esteban. «Ya basta, Clara, déjelo, usted ya no forma parte de esta casa». Clara se giró, aún con el niño en brazos. El millonario estaba en el umbral, impecablemente vestido, con el ceño fruncido y la mirada dura. Sin embargo, había algo en sus ojos, un rastro de duda, de vulnerabilidad, que se apresuraba a esconder. «Señor Montero», dijo ella con la voz temblorosa pero firme, «yo no puedo dejarlo así. Tomás necesita calma, cariño. Usted lo ha visto. No se trata de un simple trabajo, es un lazo que no sé cómo explicar». Las palabras flotaron en el aire, peligrosas, atrevidas. Esteban se endureció de nuevo, como si aquella verdad lo amenazara. «Ese niño es mi responsabilidad, no la suya, y le repito que está despedida. Hágame el favor de marcharse ahora mismo, antes de que tenga que llamar a seguridad». Clara sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Besó la frente de Tomás, que volvió a murmurar un «mamá», que estremeció a todos los presentes. El millonario se quedó inmóvil por un segundo, como si aquella palabra hubiera abierto un abismo bajo sus pies. Pero antes de que pudiera reaccionar, apareció en escena Victoria, la hermana de Esteban, una mujer elegante, de voz afilada y sonrisa fría, que siempre había considerado a Clara como una intrusa. «Qué curioso», dijo con ironía, cruzándose de brazos. «El niño confunde a la empleada con su madre. ¿No te parece, Esteban, que eso deja en evidencia tu incapacidad para darle a tu hijo lo que necesita?» La puñalada en el orgullo del millonario fue brutal. El silencio que siguió pesó como una losa. Esteban respiró hondo y sentenció: «Clara, márchese y no vuelva nunca más». Esa fue la estocada final. Clara salió de la mansión con las piernas temblorosas, las lágrimas a punto de desbordarse y el eco del llanto de Tomás persiguiéndola. La calle la recibió con indiferencia, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se diera cuenta de que en ese momento el destino de 3 vidas acababa de torcerse para siempre. Lo que Clara no imaginaba era que esa injusticia, esa puerta cerrada en su rostro, sería solo el comienzo de una cadena de revelaciones que pondrían en jaque todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre Esteban y sobre el niño que la llamaba mamá. La noche cayó sobre Madrid con un silencio extraño, como si la ciudad misma se negara a ser testigo del dolor que habitaba en el corazón de Clara. Había pasado horas caminando sin rumbo fijo, con los ojos hinchados por las lágrimas y las manos temblorosas aferradas a la pequeña medalla que siempre llevaba colgada al cuello. Un recuerdo de su madre, símbolo de fuerza en medio de la tormenta. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rosa, la cocinera de la mansión. «Necesito verte, es urgente». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Por qué Rosa arriesgaría tanto al contactarla después de que Esteban le prohibiera regresar? Se encontraron en un café discreto, en una calle secundaria del barrio de Chamberí. Rosa llegó nerviosa, con la mirada esquiva y la voz baja, como si temiera ser escuchada. «Clara», susurró tomando su mano, «no puedo quedarme callada. Lo que pasó hoy, lo que Esteban hizo, hay algo más detrás. Ese niño no es como todos piensan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, enredándose con el latido acelerado de Clara. Pero antes de que pudiera pedir una explicación, Rosa la interrumpió con un gesto brusco. «Escucha, solo te pido que tengas cuidado. No confíes en Victoria. Ella está manipulando a su hermano y tú estás en medio de un juego más grande de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara.
Quiso preguntar, exigir respuestas, pero en ese instante Rosa se levantó abruptamente y se marchó, dejando sobre la mesa un sobre cerrado. Clara lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en su bolso, sin saber aún que dentro de esas hojas había una verdad capaz de desgarrar su vida en dos. Al llegar a casa, lo abrió. El sobre contenía un informe médico, con nombres tachados y fechas borrosas. Pero había una línea que brillaba como un rayo en la oscuridad. Prueba de compatibilidad genética. Positivo. Su respiración se entrecortó. Las letras parecían arderle en los ojos. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué relación podía tener ella con Tomás? El dolor se mezcló con una confusión insoportable. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió perdida, atrapada en una maraña de secretos que no alcanzaba a comprender. Se derrumbó en el sofá, abrazando el informe contra su pecho, mientras las lágrimas corrían libres. Y como si el destino disfrutara de su sufrimiento, en ese mismo instante sonó su teléfono nuevamente. Esta vez era Esteban. Su voz, fría como el hielo, retumbó en el auricular. «Escúcheme bien, Clara. No vuelva a acercarse a mi hijo. Si lo hace, me aseguraré de que nunca más encuentre trabajo en esta ciudad». Las palabras la atravesaron como cuchillas. No era solo un despido, era una condena. El hombre al que había entregado respeto, dedicación y hasta una parte de su corazón la estaba destruyendo sin piedad. Esa noche, Clara lloró como nunca antes, no por el miedo a quedarse sin empleo, ni siquiera por la injusticia de sus palabras, sino por el vacío que sentía en el alma. Tomás, su niño, el pequeño que la había llamado mamá. ¿Qué verdad escondía ese lazo? ¿Qué significaba esa compatibilidad genética? La herida estaba abierta, sangrante, y lo peor era la certeza de que aquel dolor solo era el inicio de algo mucho más grande. La mañana siguiente se levantó con un silencio pesado. Madrid, con su tráfico implacable y sus calles llenas de vida, parecía ajena al caos interior de Clara. Cada paso que daba por el barrio de Salamanca, donde los coches de lujo y los escaparates brillantes mostraban un mundo inaccesible para ella, aumentaba su sensación de pequeñez y derrota. El sobre que Rosa le había entregado permanecía en su bolso, como un recordatorio constante de que nada sería igual. Había intentado dormir, comer, incluso distraerse con alguna tarea sencilla, pero la verdad que había descubierto sobre Tomás y su posible vínculo con ella la devoraba por dentro. Cada pensamiento la hacía sentir más impotente, más sola, más atrapada. Mientras caminaba por la acera, vio a una madre con su hijo pequeño, riendo, jugando, ajenos a todo. Un sentimiento extraño la invadió, una mezcla de deseo, nostalgia y desesperanza. Ella había soñado con momentos así, con la oportunidad de cuidar a un niño como si fuera propio, pero la vida parecía burlarse de sus sueños, arrancándole lo que más amaba en el mundo justo cuando pensaba haber encontrado su lugar. De repente, el teléfono vibró. Era un mensaje de Esteban. «No insistas más. Aléjate de mi hijo o te arrepentirás». Clara sintió como si cada palabra la golpeara físicamente. No era solo miedo, era la sensación de que su mundo entero estaba siendo arrasado por un torrente de injusticia y secretos que no entendía. Se refugió en un pequeño parque, sentándose en un banco, mientras la brisa de la mañana acariciaba su rostro. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran sin control. Por primera vez en su vida, Clara se permitió sentir que todo estaba perdido. Se sentía invisible frente a Esteban, indefensa ante la magnitud de sus secretos y atrapada entre la verdad y la mentira de la que ahora formaba parte. La pequeña medalla de su madre que colgaba de su cuello brillaba tenuemente bajo la luz del sol. La tomó entre sus manos y sintió un cosquilleo de fuerza, un recordatorio de que, aunque el dolor parecía insuperable, algo en su interior todavía luchaba por resistir.
Pero ese cosquilleo era débil frente a la avalancha de emociones que la inundaban: miedo, tristeza, desesperanza, una sensación de que nada ni nadie podría protegerla ni darle respuestas. Cada mirada al sobre en su bolso parecía preguntarle si tenía el valor de enfrentar la verdad que contenía. La duda y la impotencia la paralizaban. Se sentía a punto de rendirse, de dejar que la vida la arrastrara sin oponer resistencia. Y entonces, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, Clara comprendió algo doloroso y a la vez liberador. No podía huir de lo que había descubierto. La verdad la perseguiría donde quiera que fuera. Estaba sola frente a un enigma que podría cambiar no solo su destino, sino también el de Tomás y de toda la familia. Y esa certeza, aunque aterradora, la obligaba a tomar una decisión que definiría su vida: sucumbir a la desesperación o luchar por comprender lo que nadie se había atrevido a revelar. El punto de quiebre estaba marcado. Clara se sentía al límite, con el corazón en pedazos y la mente llena de preguntas sin respuestas. Todo parecía perdido, y sin embargo, en lo más profundo, una pequeña chispa de duda y esperanza comenzaba a abrirse camino. Una chispa que más adelante encendería la fuerza necesaria para enfrentarse a lo imposible. Mientras la bruma del amanecer comenzaba a disiparse sobre Madrid, Clara permanecía sentada en el banco del parque, con la medalla de su madre entre las manos y la mirada perdida en los juegos de luz que reflejaban los cristales de los edificios del barrio de Salamanca. Cada respiración era un recordatorio del peso que cargaba, pero también del latido constante que aún le daba vida y fuerza. De pronto, un sonido familiar cortó el silencio de su aislamiento: risas suaves y pasos diminutos que se acercaban. Al levantar la vista, vio a Tomás, el pequeño a quien había cuidado con tanto amor, caminando tambaleante hacia ella, con su carita iluminada por una curiosidad inocente y un afecto que no conocía de límites. Los ojos del niño se clavaron en los de Clara con una mezcla de reconocimiento y ternura que hizo que su corazón se estrujara y al mismo tiempo latiera con renovada fuerza. Tomás extendió sus manitas y, sin decir una palabra, la abrazó con una confianza absoluta, como si supiera que ella era el único refugio seguro en un mundo que de repente se sentía hostil y frío. Clara, tomada por la emoción, sintió cómo el peso que la había aplastado durante horas comenzaba a ceder, aunque solo fuera un poco. En ese instante comprendió que el lazo que había formado con el niño no podía romperse, que había algo en esa conexión que iba más allá de la lógica o del miedo. Al volver la mirada hacia el sobre en su bolso, la pequeña chispa de esperanza comenzó a transformarse en un impulso de acción. No podía seguir paralizada por la incertidumbre. Debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y proteger lo que ya había conquistado: el corazón de Tomás y la confianza que había sembrado en él. Mientras recorría mentalmente cada momento compartido con el niño, recordó las palabras de su madre, sus consejos silenciosos que siempre le habían recordado ser fuerte, honesta y valiente, incluso cuando todo parecía perdido. Clara sintió como un calor suave se expandía en su pecho, un calor que le decía que aún había posibilidad de cambiar las cosas, de influir en su destino y, quizá, incluso de reconciliar lo que parecía irremediable. Con determinación creciente guardó la medalla de su madre cerca de su corazón y tomó el sobre entre sus manos. Esta vez, la emoción no la paralizaba, la motivaba. Sabía que debía abrirlo, descubrir los secretos que contenía y, sobre todo, decidir cómo actuar frente a lo que aprendería. No era solo por ella, sino por Tomás, por su inocencia y su derecho a tener un futuro protegido por quienes realmente lo amaban. La chispa de esperanza se encendió de manera más firme cuando recordó un detalle que había pasado desapercibido hasta ahora: un gesto de Tomás, una sonrisa,
una mirada que parecía comunicar algo más profundo de lo que sus palabras podían expresar. Esa inocencia no podía ser manipulada ni quebrantada, debía ser defendida, y ella estaba dispuesta a luchar, incluso si eso significaba enfrentarse a Esteban y a todos los secretos que la rodeaban. Mientras se levantaba del banco y sentía la brisa fresca en el rostro, Clara comprendió que había encontrado el primer hilo de luz en medio de la oscuridad. Era pequeño, frágil, pero suficiente para guiarla hacia la acción. La chispa de esperanza no resolvía todo, pero le daba la fuerza necesaria para dar el primer paso hacia lo que vendría: enfrentarse al miedo, descubrir la verdad y proteger aquello que más amaba. En ese instante, Madrid parecía menos fría y más acogedora. La ciudad, con su brillo y su ritmo incesante, se convirtió en testigo silencioso de un renacer interior. Clara ya no estaba sola. Llevaba consigo la determinación de un amor que no se rendiría, la voluntad de luchar por la verdad y, sobre todo, la certeza de que cada pequeño gesto, cada sonrisa de Tomás era un recordatorio de que aún había esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Madrid despertaba con un sol cálido que acariciaba los tejados del barrio de Salamanca, pero para Clara, cada rayo de luz parecía traer consigo también una serie de responsabilidades que no podía evadir. Con Tomás a su lado, caminaba por las calles amplias y elegantes de la ciudad, sintiendo cómo cada paso le daba un poco más de confianza, aunque su corazón aún latiera con cierta inquietud. El primer desafío real se presentó cuando decidió hablar con Esteban, el millonario, cara a cara. Había evitado ese encuentro durante días, temiendo que la confrontación terminara en un conflicto irreparable. Sin embargo, la determinación que había surgido tras la chispa de esperanza no la dejó retroceder. Clara sabía que debía defender la verdad, proteger al niño y, sobre todo, poner fin a la confusión que amenazaba con romper los lazos que había construido con tanta dedicación. Esteban la recibió en su despacho con una mezcla de sorpresa y desdén. Sus ojos, fríos y calculadores, la escrutaban buscando un error, un signo de duda que pudiera usar en su contra. Pero Clara se mantuvo firme, respirando profundamente y recordando cada pequeño gesto de Tomás que le recordaba su deber. Con voz clara y firme, comenzó a exponer lo que sabía, cada hecho y cada gesto que había observado, sin omitir detalles, pero sin dramatizar, dejando que la verdad hablara por sí misma. Durante los siguientes días, la vida se convirtió en una sucesión de pruebas. Cada pequeño paso que Clara daba era un acto de valentía. Había días en que se sentía agotada, abrumada por la presión de enfrentar a alguien con tanto poder y determinación. Sin embargo, las pequeñas victorias comenzaron a aparecer. Una sonrisa de Tomás cuando la veía llegar, la aprobación silenciosa de algunos empleados que reconocían su bondad y honestidad, e incluso gestos de reconsideración por parte de Esteban, que aunque sutiles, mostraban que la verdad empezaba a abrir brechas en su rigidez. Clara también tuvo que enfrentarse a sí misma. Cada recuerdo doloroso de su pasado, cada miedo reprimido y cada inseguridad surgían en momentos inesperados, como sombras que amenazaban con apagar la luz que recién había encendido. Pero esta vez, en lugar de dejarse consumir, los enfrentaba con honestidad, transformando el dolor en fuerza y el miedo en acción. Cada lágrima derramada en silencio se convertía en motivación para seguir adelante, para no retroceder y demostrar que su amor por Tomás era más fuerte que cualquier obstáculo. A medida que pasaban los días, Clara notaba cambios en la dinámica de la mansión. Las tensiones que antes parecían insuperables se suavizaban con cada gesto de reconciliación, cada conversación sincera y cada pequeño triunfo que consolidaba su posición no solo como cuidadora, sino como alguien indispensable para la felicidad del niño. La rutina diaria dejó de ser una carga
y se transformó en un campo de oportunidades donde podía demostrar su valor, su integridad y su capacidad de enfrentar desafíos sin perder su humanidad. Incluso en los momentos más difíciles, cuando la presión parecía casi insoportable, Clara recordaba el abrazo de Tomás en el parque y la medalla de su madre cerca de su corazón. Esos símbolos se convirtieron en anclas que la mantenían firme, recordándole que no estaba sola y que cada esfuerzo tenía un propósito superior: proteger la inocencia, preservar los lazos afectivos y recuperar la paz en la vida del niño que había aprendido a amar como propio. El camino de la superación no fue lineal. Hubo caídas, malentendidos y lágrimas que parecían interminables, pero también hubo descubrimientos, gestos de gratitud y momentos de auténtica conexión que reafirmaban su fuerza. Clara comprendió que superar los desafíos no significaba eliminar el dolor, sino aprender a caminar con él, transformándolo en motivación y en un recordatorio constante de su valor y determinación. Al final de cada jornada, cuando las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales de la mansión, Clara sentía una paz silenciosa. Sabía que todavía quedaban pruebas por delante, pero también que cada pequeño paso dado la acercaba más a la verdad, a la protección de Tomás y a la reconciliación que tanto había deseado. Cada día era un peldaño en la escalera de su crecimiento, un camino lleno de aprendizajes, resistencia y amor incondicional. Una tarde, mientras el cielo de Madrid se teñía de naranja y violeta, Clara estaba organizando los juguetes de Tomás en su habitación cuando escuchó un ligero murmullo proveniente del despacho de Esteban. Intrigada y preocupada, se acercó con cautela, intentando no interrumpir, pero lo que vio la dejó sin aliento. Esteban estaba leyendo una carta antigua, con un gesto de sorpresa y emoción que jamás había visto en él. Sus manos temblaban ligeramente mientras recorría las líneas escritas con caligrafía delicada y firme. Tomás, curioso como siempre, se acercó al despacho y con su inocencia característica señaló la carta y dijo unas palabras que hicieron que ambos adultos se detuvieran. Mamá dijo que esto es importante. Aunque nadie entendía cómo el niño sabía exactamente lo que debía decir, sus palabras resonaron en la habitación como un eco de verdad y claridad. Clara, sorprendida, comprendió que algo más profundo estaba por revelarse. La carta resultó ser de la madre de Esteban, una mujer que había fallecido años atrás, dejando un secreto que involucraba a varias generaciones. En ella se detallaba la historia de un vínculo que unía a Clara y a Esteban más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Una conexión familiar olvidada, un acto de generosidad y sacrificio que la madre de Esteban había mantenido en secreto para proteger a todos los involucrados. Cada palabra leía revelaba emociones profundas, decisiones difíciles y un amor que trascendía el tiempo y las diferencias sociales. Esteban, con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas y asombro, finalmente miró a Clara. Por primera vez, su expresión no estaba cargada de ira ni de juicio, sino de reconocimiento y vulnerabilidad. El muro de orgullo y poder que lo había separado de la verdad comenzaba a derrumbarse. Clara, por su parte, sintió como una ola de alivio y sorpresa recorría su cuerpo. La tensión acumulada durante semanas se transformaba en entendimiento y apertura. El giro decisivo no solo afectó la relación entre Clara y Esteban, sino que también modificó la atmósfera de toda la mansión. Los empleados, antes temerosos y cautelosos, comenzaron a percibir un cambio tangible en la dinámica familiar. Cada gesto de Tomás, cada sonrisa y cada palabra inocente actuaba como un catalizador que aceleraba la reconciliación y la aceptación de una verdad largamente oculta. Clara también descubrió que este evento inesperado le otorgaba un poder inesperado, la capacidad de influir positivamente en decisiones que antes parecían imposibles.
Su valentía y persistencia habían preparado el terreno para que la revelación llegara en el momento adecuado, transformando la tensión en oportunidad. Esteban, consciente de la magnitud del secreto descubierto, comenzó a replantear sus acciones pasadas y a considerar la posibilidad de reparar daños que nunca antes había querido enfrentar. El giro decisivo también presentó un desafío interno para Clara. Comprendió que la verdad, aunque liberadora, requería de tacto, paciencia y empatía para ser manejada correctamente. Cada conversación, cada mirada y cada gesto ahora debía medirse con cuidado, porque el impacto emocional era profundo y podía cambiar el curso de sus vidas para siempre. En esa tarde mágica, con la luz del atardecer filtrándose a través de los ventanales, se produjo un momento de claridad. Los lazos que parecían rotos empezaron a recomponerse, y lo que antes parecía imposible ahora era tangible. La reconciliación, la comprensión y la oportunidad de construir un futuro juntos, con honestidad y afecto, comenzaban a tomar forma. La historia, cargada de emociones, secretos y sorpresas, alcanzaba un punto de inflexión que prometía llevar a cada personaje hacia su transformación definitiva. Tras el giro inesperado, la mansión ya no parecía la misma. Cada rincón, cada objeto y cada gesto de los habitantes reflejaba un cambio profundo. Clara, que hasta hace poco se sentía atrapada entre la obediencia y el temor, ahora caminaba con una seguridad que nunca había sentido. La revelación del secreto había desbloqueado en ella una fuerza interior que le permitió mirar a Esteban sin miedo, con claridad y determinación. Esteban, por su parte, también vivía una transformación interna. Aquella rigidez de orgullo y control que lo había caracterizado durante años comenzaba a desvanecerse. Comprendió que el poder y la riqueza, por sí solos, no llenaban los vacíos del corazón. La verdad, el amor y la conexión emocional eran los verdaderos pilares de su existencia. La carta de su madre y el gesto inocente de Tomás lo habían confrontado con una realidad que no podía ignorar. Debía cambiar para preservar lo más valioso que tenía, su familia y su humanidad. La relación entre Clara y Esteban evolucionó rápidamente. De la tensión y la desconfianza surgió un respeto mutuo y una colaboración sincera. Cada decisión tomada desde aquel momento tenía un propósito más profundo: construir un ambiente de afecto, confianza y seguridad para Tomás. La pequeña sonrisa del niño cada mañana se convirtió en un recordatorio constante de que las emociones y los lazos afectivos eran más poderosos que cualquier obstáculo material o social. Clara también descubrió que su vocación iba más allá de la obediencia en la mansión. Se convirtió en la figura de apoyo, guía y afecto que Tomás necesitaba. La gratitud y el amor del niño la impulsaban a dar lo mejor de sí misma, y cada gesto de cuidado era ahora correspondido con risas, abrazos y palabras de ternura que llenaban de luz la mansión. Esteban, transformado por la verdad y el entendimiento, empezó a reparar relaciones que había descuidado. La tensión con Clara se disolvió en comunicación abierta y apoyo mutuo. Los empleados de la mansión también comenzaron a percibir un cambio. La autoridad ya no era impuesta con temor, sino con respeto y consideración. Este cambio radical en la dinámica familiar y laboral reflejaba la profundidad de la transformación que cada personaje había experimentado. La gran transformación no solo fue emocional, sino también simbólica. La mansión, testigo de secretos y tensiones, se convirtió en un hogar lleno de calidez y comprensión. Cada pared parecía guardar las historias de reconciliación, perdón y crecimiento que habían ocurrido en su interior. Clara, Esteban y Tomás se encontraban en un punto donde podían mirar hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que los lazos de afecto y verdad podían superar cualquier adversidad.
En este nuevo capítulo de sus vidas, los protagonistas entendieron que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la sinceridad, la empatía y el amor compartido. Cada gesto de ternura, cada palabra de comprensión y cada acción de apoyo mutuo fortalecía un vínculo que ninguna circunstancia podía romper. El poder del secreto revelado se transformó en una herramienta de unión, aprendizaje y crecimiento. La historia alcanzaba su momento de catarse emocional, lágrimas de alegría, abrazos sinceros y miradas llenas de entendimiento reemplazaban la tensión y el miedo. Los conflictos que parecían insuperables se disolvieron gracias a la apertura del corazón, la aceptación de la verdad y la voluntad de transformar las vidas desde el afecto y la comunicación. Clara y Esteban ya no eran solo empleada y jefe, sino aliados y compañeros en la construcción de un hogar lleno de amor y respeto. Tomás, con su inocencia y ternura, había logrado lo que ningún adulto había conseguido por sí solo: unir a dos personas a través de la verdad y el afecto genuino. La transformación era completa y la historia demostraba que incluso los secretos más profundos, cuando se revelan con amor, pueden convertirse en catalizadores de crecimiento, reconciliación y felicidad duradera. El aire en la mansión había cambiado por completo. Ya no eran simples paredes de lujo y decoración impecable, sino un hogar vivo, lleno de historias, emociones y aprendizajes. Clara, Esteban y Tomás ahora compartían algo mucho más valioso que la riqueza material: un vínculo profundo que los conectaba de manera auténtica y permanente. La revelación del secreto y la transformación que le siguió habían demostrado que el amor, la verdad y la empatía podían superar cualquier barrera. Esteban, sentado en la terraza mientras observaba la ciudad de Barcelona iluminada por la tarde, reflexionaba sobre todo lo vivido. Recordaba la ira que lo había cegado, el orgullo que lo había separado de quienes más necesitaban su atención y el gesto inocente de su hijo que, sin quererlo, le había enseñado la lección más importante de su vida. La humildad y la ternura podían abrir caminos que la fuerza y el dinero nunca lograrían. Clara, por su parte, comprendía que cada lágrima derramada, cada temor y cada momento de duda habían sido parte de su camino hacia la fortaleza interior. Su amor y dedicación hacia Tomás no solo habían impactado la vida del niño, sino que también habían sido la chispa que transformó a Esteban y a toda la dinámica de la familia. Su legado no estaba escrito en títulos ni posiciones, sino en la capacidad de cuidar, enseñar y unir corazones. Tomás, con su risa contagiosa y su curiosidad sin límites, se convirtió en el pequeño faro de luz que recordaba a todos la importancia de la inocencia, la verdad y los gestos de cariño. Sus acciones inocentes, su capacidad de perdonar y su manera de expresar afecto habían tejido un puente invisible entre adultos que de otro modo jamás habrían logrado entenderse por completo. La historia de aquella mansión se transformó en un ejemplo silencioso pero poderoso. Los secretos, cuando se revelan con amor y comprensión, no solo liberan, sino que también construyen. Los conflictos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y los errores en enseñanzas que fortalecen los lazos familiares. Cada miembro de la familia aprendió que la vida está llena de momentos que, aunque dolorosos o inesperados, pueden transformarse en herramientas para el amor, la empatía y la unidad. El legado que quedó en aquella casa no era tangible ni visible, pero sí eterno. La memoria de lo sucedido, la enseñanza de aceptar la verdad y la fuerza de los lazos afectivos se convirtió en el cimiento sobre el que se construiría cada nuevo día. Esteban y Clara entendieron que la grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar: tiempo, amor, comprensión y verdad. Y así,
La mansión de Barcelona, símbolo de riqueza y poder, se convirtió también en un hogar donde los corazones aprendieron a escucharse, perdonarse y apoyarse. Una historia que nos recuerda que, aunque los secretos y las dificultades puedan parecer obstáculos insuperables, el amor y la honestidad siempre tienen el poder de transformar vidas, unir destinos y dejar un legado que trasciende generaciones. Al final, todos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en los lazos afectivos, la verdad compartida y la capacidad de transformar el dolor en fuerza y aprendizaje. La historia de aquella familia se convirtió en un recordatorio de que cada gesto de cariño, cada palabra sincera y cada acción basada en la empatía puede cambiar el rumbo de vidas enteras y dejar una huella imborrable en el corazón de quienes nos rodean.